Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro MC. Aquí podéis ver el logo en la llave. MC es el modelo Minos. Fijaros, tiene 6 pernos, ahí los tenéis entran en diferente ángulo, van alternando, creo que son 18 grados de inclinación, creo, no estoy seguro. Y luego tiene 5 sliders, fijaros. Este cilindro me lo dejó mi amigo Bruno de Cerrajería Bruno en Valencia. Muchísimas gracias, compañero, de verdad que te lo agradezco. Me ha dejado me ha dejado un par de modelos más, os los voy a ir ofreciendo. Este es el Minos, sería igual al Color. No os he ofrecido el Color, no he tenido ese modelo todavía, pero la verdad es que es lo mismo, lo único que cambia es la llave. Os ofrecí ya un Minos que venía acabado en negro, muy bonito, con todo el acabado en negro. Este viene acabado en latón, como podéis ver aquí, muy brillante. No es el acabado que más me gusta, pero queda muy bien, queda muy limpio. Ahí tenéis 3 estrellas SKG, fabricado en Suiza. Son unos cilindros que me gustan mucho. Me gustan. No es sencillo ganzuarlos. Los pernos no tienen gran dificultad, el feedback es bueno, pero los sliders, en este caso, para mí son más difíciles que los del modelo superior, el Move, porque en el Move los sliders están ubicados en medio y se mueven hacia el lateral, con lo que son muy accesibles, y sin embargo en este, vamos a verlo, vamos a hacer zoom, ahí ya lo podéis ver, pero vamos a utilizar la linterna para que lo veáis mejor. Aquí los sliders están pegados a la pared, ahí podéis ver el primero, ahí toda la fila de 5, y están tan pegados, ahí parece que hay un hueco entre él y la pared, pero es tan pequeño ese hueco que incluso con la ganzúa que utilicé la otra vez, que era esta, fijaros, es muy difícil meterla y que ese slider se aparte. Tiene un grosor de 0,65 y no consigo que se aparte. Entonces lo que he hecho ha sido hacer una ganzúa específica muy similar a la otra. Como veis, no me he esmerado nada, pero está muy afilada. Está muy afilada de tal manera que me puedo meter por el lateral, puedo apartar el slider sin problemas y puedo empezar a mover los sliders hacia el centro. Lo más difícil sería ganzuar los sliders, tienen unos muelles muy fuertes, tienen puertas falsas, no se sostienen fácilmente, esos muelles los devuelven a su sitio, y este cilindro, al contrario que otros cilindros, cuando tenemos los pernos colocados provoca un pequeño falso, pero es mucho más pequeño que en otros cilindros. En otros cilindros el falso es más grande, podemos soltar tensión, manejar los sliders más cómodamente, en este no. En este vamos a tener que mantener una tensión alta y eso dificulta su colocación. Muy bonito, lo he abierto una vez por cada lado y lo que vamos a hacer ahora va a ser colocarlo en el aprieto. Dejadme que prepare iluminación y todo y nos vemos dentro de un momento ganzuándolo y desmontándolo. Le he quitado este remache que lleva aquí, no sé dónde he ido a parar, espero encontrarlo luego y lo podremos desmontar para que veáis qué es lo que lleva dentro, a ver si lleva lo mismo que el otro, que yo creo que sí. Vamos allá. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona, ahí está. Vemos la llave para que os hagáis una idea de lo que hay dentro. Ahí está. Tenemos pernos muy largos como el segundo, sobre todo el cuarto. El segundo parecen iguales, pero la sensación más largo la dan cuarto y quinto. El último, el tercero y el primero son muy cortos. Y luego tenemos los sliders. Los sliders, pues unos quedan más adentro, otros más afuera. Es difícil saber dónde están. Son los más difíciles de colocar, hay que ir llevando poco a poco a su sitio, pequeños clics y al final abre, pero hay veces que es más rápido y hay veces que es muy lento. Los pernos tienen muy buen feedback, voy a utilizar esta pala plana, ahí la tenéis. Tienen muy buen feedback y este tensor, yo creo que son aserrados como en el otro. Voy a hacer tensión antihoraria. Para colocar los sliders voy a utilizar este, como veis está muy afilado, que me permite meterme aquí y apartarlos de la pared con relativa facilidad. Quizás tenga que utilizar también este, espero que no,
que es más fuerte y me ayuda a forzarlos, a llevarlos a su sitio, pero bueno, vamos a tener un poco de paciencia y a ver si sale solo con el primero y de una manera más controlada. Segundo pide un clic, tercero pide un clic, primero pide un clic, segundo un clic, tercero parece colocado, cuarto un clic, quinto ha hecho un clic, sexto un clic, primero de nuevo, segundo nada, tercero pide, hay un clic, cuarto pide un clic, quinto y sexto nada, hay primero un clic y un ligero giro, segundo un clic y un giro, perdón, ese era el tercero, cuarto pide, ahí ha dado ya un muy buen giro, fijaros que es muy poquito, ahí está, no sería ni lo que hace un spool de falso colocado, pero vamos a comprobar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, está todo colocado. Ahora empieza la batalla con los sliders, además son unos sliders fuertes, está muy bien, me gusta. Primero nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto pide un clic, quinto nada. El último en pedir suele ser el primero, segundo pide un clic, tercero un clic, vamos a ver, quinto nada, cuarto, tercero ahí ha hecho un clic, voy aumentando la tensión, segundo, tercero, dan pequeños clics, el quinto es muy fácil pasarlo, vamos a ver si voy ganando la posición, ahí tercero, cuarto, segundo, cuarto, quinto da un ligero clic, pero vuelve a la pared. Vamos a ver si con un poco de paciencia. Ahí el tercero ha hecho un muy buen clic. Quinto de nuevo, cuarto, quinto. Ahí parece que ha hecho un pequeño avance rotor. Quinto, cuarto, ahora empiezan a no dar señal. Ahí el segundo. Ahí el quinto. Vamos a ver, hay uno que no lo noto. El tercero. Vamos a ver si puedo rectificarlo. Quizás esté pasado ligeramente. Segundo, tercero. Ahí ha dado un pequeño avance, creo que ha sido el segundo, ahí está. Sí, debía de haber pasado ligeramente uno de ellos, como veis, no es... da la impresión de que no hay control sobre el manejo de los sliders, pero sí que lo hay. Se nota cuando están duros y dan pequeños clics cuando los sacas del sitio. Lo que pasa es que si pasas uno, pues tienes que rectificarlo manualmente, porque aunque están cargados a muelles, si aflojas tensión, estamos trabajando con tanta tensión que salta todo y se pierden todos, entonces cuesta pillarle el punto. Bueno, como veis está abierto, lo voy a desmontar con la llave, no quiero que salgan volando los sliders. Ahí está, vamos a ver si tenemos suerte y no estropeamos nada, porque mi intención es devolver a Bruno
este cilindro y además devolverlo funcionando. De momento ya hemos perdido un remache, esto no empieza bien, pero bueno, vamos a ver, creo que es esta medida, ahí está, soltamos el tornillo y vamos a ver si podemos hacerlo sin desordenar el embrague, que suele ser complejo. Vamos allá, disculpad, voy a... ahí está. Pues igual hemos perdido también la grupilla. Se pone más divertido a cada momento. Vamos a ver. Debería haber una laina mejor que esta, pero no está donde debe de estar. Vamos a ir con esta. No me acuerdo de si había huecos laterales, este tipo de cosas, y con tantos elementos móviles es mejor prevenir, colocar una laina que hará mucho o poco, pero algo hará. Ahí está, yo creo que ahí puede estar. Vamos a ver. Un follower. Ahí está. El último que cojo es el que quiero. Y debería estar saliendo. Ahí veis cómo ha saltado. ¡Oh! Vale. Pues han saltado 3 pernos. Vamos a ver. Esto es el tercero. Este es el quinto. Y este es el sexto. Este quizás sea el cuarto, sí. Y estos serán el primero, sí. Y el segundo. Vale, vamos a ver. Yo creo que son iguales a el otro. Y aquí tenemos la barra lateral. Ahí está. Con los dos muelles. Ahí los tenemos. La grupilla me atrevo a buscarla, pero estos muelles prefiero que no salgan volando. Y vamos a poner aquí arriba los sliders. Ahí está. El primero, ahora los veremos con detenimiento. Segundo, tercero. Ha salido un muelle de un slider, han salido varios. Ahí yo creo que están los 5 muelles, sí. Esta pinza está sucia y se pega todo. Vale, vamos a ver. Sí, sí, es que está mejor hecho que otros cilindros que se ven. El sistema de slider ya es habitual encontrárnoslo en muchos cilindros, pero ahora vamos a ver estos sliders porque en parte ahí está la explicación de por qué es tan difícil moverlos. En parte por el muelle y en parte por el diseño del slider. Cuando te tomas la molestia de diseñar las cosas bien, pues funcionan mejor. Vamos allá. Quitamos la laina. Me gustan estos MC. Wow, fijaros. Este se ha quedado ahí atascado. ¿O es antitaladro? Ah, es antitaladro. Vale. Hay un inserto ahí tremendo antitaladro. Son todos aserrados como en el otro. Están muy bien. Porque a pesar de tener barra anti-extracción,
tienen las dimensiones habituales y eso hace que entren en juego. Están muy bien diseñados estos cilindros. Se nota que alguien ha querido diseñarlos bien, ha querido mantener las propiedades de los contrapernos. ¿Veis? Los ha hecho huecos, se ha tomado esa molestia. Otros, como un Securemme que vi hace poco, lo que hacen es colocar unos contrapernos muy cortitos, unos muelles muy cortitos, y esos contrapernos no tienen capacidad para operar. Bueno, pues aquí tenemos el cuerpo muy bien mecanizado. Vamos allá, vamos a hacer zoom, ahí lo podéis ver, el hueco para la barra. Ahí tenéis los alojamientos que entran desde dos direcciones diferentes. Aquí tenemos el rotor con un inserto antitaladro ahí, que lo podemos ver todo alrededor del boca llave. Estos, vamos a ver, estos son los alojamientos, los 6 alojamientos que entran en dos direcciones diferentes. Dos diámetros para controlar lo que sobresale dentro del boca llave. En el otro yo lo vi más claro, aunque lo comenté mal yo creo, pero si os fijáis la longitud de la parte más ancha es diferente, en este es más larga, y eso lo hace para controlar lo que sobresale dentro del boca llave. Seguramente habrá alguno como este de aquí. Por eso, aunque en la llave podemos ver profundidades similares, el comportamiento luego es muy diferente. Este quinto ocupa muchísimo espacio y hay que tocarlo muy poco, pero sin embargo este de aquí, que aparentemente es igual o incluso más profundo, no ocupa tanto en el boca llave, y eso es porque tiene esta parte ancha más larga, y seguramente este es el segundo, ahí está, seguramente la punta no sobresalga tanto dentro del boca llave, un sistema anti-bumping, entiendo yo, anti-bumping. La longitud de los contrapernos está compensada con la de los pernos. Otro detalle muy a tener en cuenta: los contrapernos todos aserrados, todos huecos, para tener muelles largos y potentes. Ya habéis visto que ganzuar la parte de los pernos no ha sido complicado, porque el feedback es muy bueno, está muy bien hecho, pero bueno, por lo menos tiene sus contrapernos ahí como aserrados, muy afilados. Es cierto que el feedback es bueno, pero hay que saber manejarlos con tensión bajita. Los dos primeros conjuntos son de acero antitaladro. Y aquí llegamos a los sliders, que son los que más batalla dan. Y si os acordáis, en algunas otras marcas, esta es la puerta verdadera, esta es la puerta falsa. Otros fabricantes lo que hacen aquí es simplemente limar una cuña, con lo que queda una puerta falsa muy tenue, que se salta fácil, y sin embargo este ha hecho una puerta falsa de la misma anchura, pero de menor profundidad, lógicamente. Pero eso hace que la barra lateral que está aquí, vamos a ver si la puedo coger, la barra lateral encaja muy bien en la puerta falsa. Vamos a ver si enfoca. Ahí lo tenéis, realmente encaja en la puerta falsa, con lo que sacarlo de ahí junto con los muelles pues hace que sea difícil. Se juntan tres factores. El falso colocado que dan los pernos es muy pequeño, los muelles de los sliders son muy potentes y las puertas falsas están bien diseñadas. El resultado es que es difícil manejar esos sliders. Así de sencillo. Enhorabuena MC, me parece que lo han hecho muy bien, viendo lo que tiene este cilindro, viendo que no pueden darle mucha más profundidad a la zona activa de los contrapernos. Y bueno, esta ha sido la apertura de este MC Minos, que es igual que el MC Color. Muchísimas gracias, Bruno, por dejármelo. Es una gozada manejar estos cilindros siempre. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, os sea útil. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.